Bueno, buenas tardes a todos. Me toca a mí presentar a Jorge Haley, al que no conocía físicamente, pero al que hace tiempo que sigo no solo en su podcast, sino en muchas de las cosas que dice y que ha hablado sobre la radio. Y yo diría que Jorge es un profesional de radio, que habla desde la radio y que además piensa mucho en el futuro de la radio. Y creo que eso es importante en unas jornadas como estas, en las que nos juntamos muchos de los que estamos o nos queremos dedicar al mundo de la radio, a repensar en la radio, ¿no? Lleva, a pesar de su insultante aspecto juvenil, casi 30 años, 27 más o menos, quiero recordar, vinculado al mundo de los medios de comunicación. Ha trabajado sobre todo en radio y digital, incluso en la combinación de ambas, que es muy interesante. Y yo creo que puede darnos una perspectiva muy rica, porque ha trabajado en diferentes empresas, mercados, países, y siempre en esa intersección entre la radio y lo digital, que es lo que parece que ahora está de moda y es lo que todo el mundo quiere que hablemos, ¿no? De la transformación del medio radio, ¿no? Como dicen también en Argentina. En la actualidad, como ha dicho Rafael, es gerente de RCN Radio, que es una de las radios más antiguas de Colombia, y está ahí liderando el proceso de transformación digital, pero también ha hecho muchas otras cosas, como decía antes, ¿no? Ha sido gerente de medios en RPP, que es la radio líder del Perú. Es un grupo además muy fuerte y muy interesante. Ha estado en Argentina, en Infobae, en dos etapas además, Infobae.com, Infobae América. Luego se vino a España, trabajó en la cadena SER, enseñó algo en la cadena SER, aprendió algo en la cadena SER. Es muy interesante cómo, repasando su biografía, uno ve muchas de las cosas que ahora son muy normales, como audiocentric, ¿no? Tenemos que hablar del audio first, que es como la nueva estrategia. Pues hace 10 años Jorge intentaba hacer algo parecido. Lo que pasa es que igual llegó demasiado pronto, sobre todo para algunos de los que tenían que tomar esas decisiones, ¿no? Además ha estado en una consultora que yo quiero mucho, que es Innovation, del profesor Soria, en la Universidad de Navarra. Ha trabajado, nos podrá contar algo también, en Ucrania, Portugal, Venezuela, Honduras, Colombia, Costa Rica. Es conferenciante, es speaker, y luego también pues tiene ese podcast del que yo he hablado, que algún día iré, ¿eh? No te preocupes, porque Jorge lo lleva intentando, pero yo le digo no. Si yo voy a pedirles los a que todos tienen que hablar son realmente los que saben de radio, y que sois vosotros. Presionen a Javier para que acepte una entrevista. Lo veremos, algún día lo haremos. Fijaos, en el último podcast, supongo que lo conocéis, se llama Mediaventurados. Es una página web, es un podcast, es multiplataforma, está en muchos soportes. Es Mediaventurados, la radio que viene, yo creo que es el título de la conferencia, ¿no? Y habla sobre qué va a ser la radio en el 2022, ¿no? ¿Qué debe hacer la radio en el 2022? No voy a hacer spoiler, porque algo de esto nos contarás, pero hay tres cosas que a mí me parecen muy interesantes que dices, que es, en primer lugar, conocer a las audiencias, que esto es un básico de cualquier medio, pero en la radio también, y además cada vez tenemos más herramientas para conocer a las audiencias, y es muy interesante. Mejorar los formatos de distribución, porque nosotros ya no solamente hablamos a través de un canal, ¿no? Tenemos múltiples canales, hablamos del concepto de multiplataforma de la radio, que es muy interesante, y luego de acertar con la tecnología, de incorporar mucha más tecnología en la radio, ¿no? Y aquí hablamos de todo lo que tiene que ver con data, inteligencia artificial, perfiles nuevos. Andoni, que está por aquí también, que trabaja conmigo, siempre me habla de los nuevos perfiles que tenemos que incorporar a la radio, ¿no? Sus curadores de audios, agentes de análisis, de data, ingenieros. Bueno, es todo un nuevo episodio que viene a la radio, que ya está en algunos mercados, y que creo que es muy interesante que escuchemos en la perspectiva que nos va a dar Jorge. Mirad, el principal problema que yo creo que tiene la radio hoy en día en España es que de la radio habla todo el mundo menos los que estamos en la radio. Y esto lo que suele generar es que la gente hable más de las debilidades o de las cosas malas de la radio, porque a todo el mundo le gustaría estar en la radio, que de las oportunidades o de los retos que tenemos en la radio. Y la radio efectivamente tiene muchas oportunidades y retos, solamente que hay que hablar bien, y Rafael ha esbozado buena parte de las fortalezas de la radio, del medio radio. Hablaba de esos 10 últimos años. De la televisión casi nadie habla, y la televisión ha bajado 14 puntos en los últimos 10 años. La radio permanece prácticamente estable, baja un 1%, y si nos vamos al target más comercial, 35-54, en España sube un 4%. Es verdad que hay fluctuaciones, que la radio hablada
pues ahora mismo tiene más protagonismo, que donde está haciendo daño a las plataformas es más a la radio musical, pero tampoco hay que volverse locos. La radio está muy fuerte y tiene grandes oportunidades. Y yo creo que es bueno que venga alguien como Jorge, es bueno que se organicen estas jornadas para que entre todos seamos capaces de poner algo de lo que necesita la radio, que es visión y también todas las nuevas herramientas al servicio de algo que efectivamente nos va a dar, ¿no? Y tenemos muchas fortalezas y oportunidades. Hablaba Rafael de los podcasts, el 80% hace 2 semanas creo que era, se presentaba uno de los estudios más completos sobre podcast en España, IMOP Insight, y decían que el 80% del acceso al mundo del podcast viene de la radio. El consumo es de gente de radio. El podcast no está quitando audiencia a la radio, está complementando a la radio. Es un poste más de la radio. Por lo tanto, a todos nos encanta hablar del podcast, que es el futuro, ¿no? Bueno, el futuro es muchas cosas. Luchamos por tiempos de atención, antes estábamos solos, ahora tenemos mucha más gente, pero las tenemos nosotros y las tienen otras plataformas, otros soportes. Entonces, en todo ese negociado estamos, ¿no? Y yo creo que es interesante escuchar lo que nos cuente Jorge, y si os parece luego cuando termine, pues pasamos el micro y compartimos algunas reflexiones sobre lo que viene en la radio, que será sinceramente muy interesante. Y para mí es un placer conocer personalmente a Jorge y escucharle esta tarde, porque como digo, profesional de radio que habla desde la radio y que piensa mucho y difunde sobre el futuro de la radio con grandes actores y protagonistas. Así que, Jorge, es un placer escucharte. Muy bienvenido. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a todos. ¿Se escucha bien ahí, verdad? Sí. Bueno, generalmente cuando hablo me gusta hacerlo de pie. Por eso le comentaba a Javier que prefería ir mirando la pantalla y compartiendo con ustedes. En primer lugar, quiero agradecer muchísimo la invitación a la Fundación COPE, a la Universidad CEU, a la gestión de mi gran amigo, que también nos conocimos ayer personalmente después de muchos años, Luis Miguel Pedrero, que trabajó en poder estar hoy acá con ustedes. Para mí además es un verdadero también placer volver a Madrid, ciudad donde viví 5 años, donde mis hijos hicieron toda la escuela primaria, se fueron de aquí hablando como españoles, pero 2 semanas después volvieron a ser argentinos. Eso suele pasar. Y bueno, y para empezar esta presentación yo quería hacer 2 comentarios. En primer lugar, Rafael recién de alguna manera anticipó mi presentación, o sea, ya que medio me la mató, porque dijo algunas cosas que estaban previstas contar aquí. Y bueno, la segunda es, espero que, bueno, que puedan sacar valor de lo que voy a contar. Espero conseguir vencer a una de las mayores enfermedades de las conferencias de hoy, que se llama el síndrome de ojos caídos. El síndrome de ojos caídos es una cosa que hizo Jerry Seinfeld hace varios años, que es que ustedes tienen un celular en la mano y si les aburro se van a poner a ver la pantalla y no me van a dar ni 5 de bola. Entonces tengo que tratar de competir contra la atención que la adicción al celular les va a llevar, el síndrome de ojos caídos, que es empezar a mirar para abajo y desconectarse de lo que uno está haciendo. Así que voy a tratar de lograr que mantengan la atención. Quiero empezar con este concepto de la radio que viene. Recién escuchamos datos que son muy valiosos, que tienen que ver con el sostenimiento de la fortaleza de la radio, con lo que está pasando con el podcast. Recién se decía, las cifras aproximadamente se hablan del 50-60%. Cuando uno mira e incluye Hispanoamérica, el 70% del contenido que se consume de podcast es contenido de radio, el 70%. Entonces esto ya nos deja una primerísima lección para todos, que es que la radio sigue produciendo un tipo de contenido, ¿sí? Que cuando la gente va al formato on demand, que estamos con el podcast, que es el futuro y todo lo que se dice, finalmente está consumiendo un producto que salió en la radio un rato antes, o el día anterior, o el fin de semana anterior, pero ese contenido se escuchó en radio. Entonces, primer punto, evidentemente el contenido que está generando la radio, llevado a los formatos on demand, son lo suficientemente atractivos y entretenidos para que uno quiera escucharlos. Y esto es un muy buen dato, o mejor dicho, un muy buen presagio de lo que la radio puede ser en el futuro. Si yo pudiera saber realmente cómo va a ser la radio en el futuro, antes hubiera acertado la 11 y me hubiera hecho millonario. Pero por eso todo lo que diga acá
digamos, es plausible de ser no solo cuestionado, sino que nada de lo que voy a decir pueda que ocurra, porque al final, digamos, el mundo está lleno de predicadores que hablan del futuro y casi ninguno acierta. Entonces, seguramente yo seré uno más. Quiero empezar hablo de historia y presente de la radio que viene. Y vamos a mostrarles una línea de tiempo que nos cuenta un poco cómo ha sido la evolución. Seguramente ustedes por estudiar un máster de radio la deben saber, pero vamos a repasar algunos datos. Todo comienza en 1919, cuando el señor Frank Conrad, a través de la KDKA, hace la primera transmisión de radio en los Estados Unidos. Él emitió música en aquel momento, pero a través de una especie de discos, de estos cilindros que se usaban en aquel momento, y él emitió música a través de unas frecuencias de radio. Para algunos historiadores está ubicado ahí, para otros es la de 1920 en Argentina, en agosto, cuando se produce la de Los Locos de la Azotea, que transmiten Parsifal, ¿no? Que se fueron a un teatro, colgaron una campana y se creó la primera empresa de radio comercial en el mundo, que se llamaba Radio Argentina, con Enrique Susini y Los Locos de la Azotea. Y algunos consideran eso porque fue la primera empresa de radio que se creó en el mundo para producir y generar radio. Lo de Frank Conrad fue un experimento, digamos, pero no era todavía una empresa. En 1926 nace en los Estados Unidos la NBC, marca que sigue obviamente existiendo, y a partir de ese momento la radio empieza un desarrollo hasta que en el año 1954 se produce un hecho que es casi el origen del iPhone en el mundo de la radio, ¿sí? El equivalente al origen del iPhone, que fue la radio, que pasó de tener unos baúles enormes en las casas de los abuelos de ustedes, en la mayoría de ustedes seguramente en la casa de sus abuelos. Cuando nace la radio a transistores, se produce un efecto y una situación totalmente revolucionaria, y era que la radio empezó a ser un producto portátil. Y ahí empezaron a salir las radios chiquititas, que eran con las que escuchaban las personas en sus transcursos, en sus trabajos, etcétera, etcétera. Pero hasta ese momento la radio era algo casi tan grande como un 48 pulgadas, un 62 pulgadas. Era algo que ocupaba el centro de la casa. Esto implica un gran cambio que vuelve la radio un producto todavía mucho más masivo, porque a partir de ese momento, con 2 pilitas, ¿sí?, y en un bolsillo entraba una radio como hoy entra un teléfono celular. En 1960 nace la COPE, ¿no? Vamos a recordarlo aquí, es un dato importante, ¿sí? Pero fíjense que pasa un año después del nacimiento de la COPE. Surge la llamada tecnología de frecuencia modulada, porque hasta ese momento las ondas de radio, obviamente, les habrán escuchado que muchos hace que se escuchaba la radio y decía, nos encontramos transmitiendo, y se escuchaban unos ruidos, unas descargas que hacían que la radio no tuviera gran calidad. Cuando se desarrolla esta tecnología que da punto de partida a la calidad de audio. Y si alguno de ustedes ha visto películas vinculadas a la historia de Elvis Presley, a Jerry Lee Lewis con Great Balls of Fire, etc., fíjense qué pasaba. Miren la película de Jerry Lee Lewis, cuando puedan. Se llama Grandes Bolas de Fuego. La van a conseguir seguramente. Vean esa película. ¿Dónde triunfaban estos señores, además de la televisión? Triunfaban en la radio. Ellos iban, las radios tenían unos estudios donde Jerry Lee Lewis o Elvis Presley se ponían a tocar en vivo, y eso generaba después una ola de fanáticos que venían a la puerta de la radio, o al lado de la radio estaba la disquería donde se vendían los discos del cantante, del ídolo del momento. Los Beatles fueron a los Estados Unidos, triunfaron en la televisión, obviamente, pero era la radio y fue la calidad de frecuencia modulada la que empezó a generar ese fenómeno que luego se transformó en grandes discográficas y en grandes negocios multimillonarios que hoy siguen funcionando. Fue gracias al surgimiento de una tecnología que hasta ese momento no estaba disponible y que trajo la calidad de sonido. En el año 1990 tenemos el nacimiento de la radio satelital con Sirius, compañía que sigue hoy funcionando en los Estados Unidos y que muchos autos tienen radio satelital. En 1993 se hace la primera emisión de radio a través de Internet con una compañía pequeñita que se llamó Internet Talk Radio, y allí fue donde se hizo la primera emisión por streaming de una radio que nació 100% digital. ¿Le fue bien a la radio? No, la verdad que no, porque la tecnología, naturalmente, no todo el mundo tenía internet, no todo el mundo tenía, no había smartphones, no había nada,
Entonces estábamos en una etapa muy inicial. Y obviamente llegamos al 2007, que es con el surgimiento del iPhone. Eso sí nos marca un enorme cambio y eso sí es lo que nos está también dando las indicaciones de que todas estas transformaciones, donde estamos hablando de podcast, de formatos on demand, del mundo en tu mano a través de un teléfono celular, es en parte el motivo también por lo que hoy estamos hablando sobre estos temas. Miren esta línea de tiempo. Claro, aquí van a ver a los baby boomers, que para muchos de ustedes serán sus abuelos, ¿sí? Van a ver a la generación X. Yo soy generación X, nací en el año 72, aunque parezco mucho menos, pero nací en el año 72, voy a cumplir 50 años. Y la generación X, después los millennials, que surgen en 1981, ¿sí? Los que nacen a partir de 1981, y la generación Z. Seguramente ustedes están, la mayoría, entre la generación Z, o debe haber algún millennial. Cuando nosotros miramos las líneas de tiempo, nos encontramos que, claro, la generación Z, ¿sí? La generación Z, todo lo anterior ni siquiera habían nacido. Y eso es lo que también explica que cuando miramos las estadísticas de radio, de cómo consumimos radio en el mundo, ¿por qué vemos que la radio, por ejemplo, la AM o la onda media, que aquí ya está prácticamente desaparecida, en países como Argentina sigue habiendo un 30% de población que escucha AM? Pero cuando vemos qué promedio de edad tiene el oyente de AM, es un promedio de edad de los 50 para arriba. Y esto tiene relación directa con las etapas en las que estas revoluciones tecnológicas se produjeron y los periodos de nacimiento de las distintas generaciones. Vamos a ver entonces qué pasaba entre 1950 y 1994, que es básicamente el principal entorno de vuestros padres. Ellos, para consumir contenidos, tenían una radio, tenían un periódico, tenían un televisor y tenían libros. Esos eran los 4 principales. Aunque ustedes no lo crean, había un mundo donde solo teníamos esto, y no fue hace tanto tiempo. De verdad les digo, porque algunos dicen, ¿cómo hacían para vivir? Vivíamos fenomenal. O sea, les aseguro que en esa época yo era chico y salía a jugar al fútbol, la PlayStation no se había inventado. Habían inventado el Atari cuando yo tenía 10, 11 años, donde un amigo mío, que su mamá lo trajo a Estados Unidos, les cuento una cosa, jugábamos al Atari, pero no nos generaba la adicción de la Play. Yo no juego a la Play, yo no juego ni al solitario, perdón, es muy aburrido. Pero yo de verdad les cuento, el Atari jugábamos un rato, pero jugábamos media hora y después queríamos salir a jugar al fútbol. Increíblemente salíamos a la calle, aunque no lo crean, salíamos a la calle y al parque a jugar. Bueno, este era el contexto de vuestros padres. ¿Qué pasó en el mundo digital? Bueno, en el mundo digital, cuando vemos la línea de tiempo, dijimos que en el 93 nace Internet Talk Radio. En el año 1999, ¿alguno de ustedes llegó a conocer Napster? ¿Alguno llegó? El que levante la mano, ¿quién llegó a conocer Napster? Prácticamente nadie. Napster era lo que hoy se llama Spotify, ¿sí? Pero todo pirateado, ¿tá? Como bien saben, los hispanoamericanos, digamos, nosotros pagar por contenido está por verse. En ese tiempo, chicos, les voy a contar, parece que pasó hace muchos años, pero pasó hace solo 20 años esto. En ese tiempo, ¿cómo funcionaba esto? Ustedes compartían parte del disco rígido a través de una conexión de internet, vos particionabas tu disco rígido y ahí guardabas archivos de MP3. Entonces yo me compraba el disco de Dire Straits, ¿sí? Brothers in Arms, me lo copiaba en mi computadora, lo metía en esa parte particionada del disco rígido y a través de internet alguien entraba a mi disco rígido y podía llevarse ese MP3. Y nos compartíamos todos, ¿sí? Antes de las redes sociales, nos compartíamos los contenidos con Napster. Estos muchachos fueron enjuiciados por las discográficas en un juicio muy mediático, muy famoso en los Estados Unidos, donde prácticamente los metieron a todos presos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos tipos, digamos, avanzaron contra los derechos de autor. Años más tarde, ¿qué hizo Spotify? Simplemente hizo exactamente lo mismo que Napster, pero negociando con todas las discográficas. Y paga unos royalties para que nosotros hoy podamos escuchar música. Por eso es que Spotify todavía no gana plata, a pesar de la facturación que tiene. Lo que se le va en royalties por el consumo de música es muy alto. Pero esto era lo mismo, pero de manera ilegal. En el año 2000 surgió un proyecto que sigue vigente en los Estados Unidos que se llama Pandora, ¿sí? Que fue el primero
que hizo algo de lo que hoy hacen prácticamente todas las aplicaciones, que era tratar de identificar lo que a ustedes les gusta. Es decir, yo escuchaba cierta música y automáticamente, por eso se llamaba proyecto de genoma musical, era identificar, pero la diferencia es que hoy lo hacen algoritmos. Cuando nació Pandora, esto lo hacían personas. Es decir, agarraban una canción y decían, esta es una canción melancólica, triste, no sé qué, y eso era metadata que se ponía en cada archivo, de tal manera que en función de la música que vos ibas eligiendo, con esa metadata, Pandora te generaba unos contenidos asociados. Pero eso se hacía con personas de carne y hueso oyendo la melodía, oyendo la canción y definiéndola. Hoy lo hace todo un algoritmo de manera automatizada. Esto fue en el año 2000. En el 2003 surgieron dos proyectos importantes. Un producto que fue el iPod, ¿sí? Hoy hablamos de podcast, que viene precisamente de la creación del iPod en el año 2003. Y surgió el proyecto europeo llamado Last.fm, que es básicamente como si fuera una radio que empezó ya a ofrecer todo un, digamos, casi como un Spotify, ¿sí? En un formato sobre todo de streaming, ¿sí? Y este proyecto obviamente después fue superado por muchos otros, como fue precisamente el surgimiento de Spotify. En el 2007, ya dijimos, nació el iPhone, la revolución mundial. En el 2008 surge Spotify. Fíjense, estamos hablando de una compañía que hoy prácticamente no hay país en el mundo que no conozcamos Spotify, pero es una compañía muy joven todavía, es una compañía que empezó en ese año 2008. En el 2015, Apple, o sea, fíjense, hace 7 años nomás, saca Apple Music, que es hoy la base, digamos, de la estrategia que tiene de todos los productos de audio de Apple, está basada en Apple Music, junto con después el lanzamiento de Apple Radio, que es lo que hoy las tres estaciones de radio que los que tienen iPhone pueden escuchar. Y en el año 2017, a mí me parece un dato relevante, y es que la BBC, que para muchos de nosotros es como un emblema de la estrategia de radio, de la estrategia de digitalización de la radio, toma la decisión de digitalizar toda su operación. Toda la operación a partir del año 2017, a partir de unos manuales que redactan en Reino Unido para la BBC, se decide tomar la decisión de que la compañía va a ser 100% digital. Aunque sigue emitiendo en DAB+, en FM, en cualquier onda, es la estrategia hoy de BBC, es una estrategia 100% digital. Y eso se decidió hace apenas 5 años. Claro, aquí es donde ya encontramos, nuevamente, mirando estas curvas, todos estos procesos 100% digitales involucran claramente a los millennials y a la generación Z. Y esto es lo que también, en parte, con el surgimiento de todas estas cosas y de muchas otras cosas más, que hoy vemos que haya tanta gente joven que no esté conectándose con la radio. Yo trabajo como dijo Javier, hace 27 años que estoy en el mercado de medios, sobre todo orientado y enfocado en radio. Tengo 3 hijos y mis 2 hijos mayores, que viven en Barcelona, uno de 22 y una de 20, no hay manera de que escuchen la radio. Yo incluso los he amenazado y ellos no se conectan con la radio. Claro, cuando yo les pregunto por qué, es que dicen, es que papá, yo tengo otras opciones y alternativas para consumir entretenimiento, para consumir información, para estar enterado de todo lo que está pasando a través de un dispositivo móvil. Que escuchan podcast, mi hija creo que nunca puso uno. Mi hijo, claro, pero mi hijo estudia la misma carrera que el padre, con lo cual ya si no escucha podcast ya sería para decir que cambie de carrera. Entonces, él escucha algo de podcast, pero en general él me dice, no, yo la radio a lo sumo para escuchar un partido, si no puedo verlo, porque como no tienen, obviamente, como seguramente muchos de ustedes, mis hijos no tienen televisión de cable, de hecho no tienen televisión, porque para ellos su teléfono y su iPad es su conexión con todo el consumo que hacen. O sea, cuando tuve que armar el apartamento donde ellos están viviendo, obviamente les dije, ¿quieren una tele? Y me dijeron, ¿para qué? O sea, de verdad que ¿para qué? Entonces, no tienen televisión. Bien, hablábamos del contexto de vuestros padres. El contexto de ustedes es un poco así, y me quedo corto porque estoy seguro que hay más, ¿sí? O sea, hoy estamos con YouTube, Netflix, TikTok, Facebook, LinkedIn, Telegram, Twitter, la conexión a Internet, WhatsApp, Spotify,
y Apple Music y el teléfono celular, etcétera, etcétera. Entonces, claro, en este entorno donde hay un dispositivo que reúne tantas cosas, lo que nos hace es que estas cosas captan tiempo de nuestra atención. Entonces, hace muchos años uno podía estar escuchando, por eso cuando uno mira los índices de consumo de radio en tiempo, hoy naturalmente son más bajos, porque es que con tanta cosa, ¿a qué hora? O sea, o como a veces decimos en Argentina, che muchachos, ¿a qué hora laburan ustedes? O sea, porque si no, ¿a qué hora trabajan si están todo el día entre TikTok, Twitter y las distintas opciones? Entonces, este contexto, que claro, yo hablo del contexto de todos ustedes, pero ojo, ese es el contexto, ayer lo hablábamos con Luis Miguel, o sea, que este contexto también nos ha absorbido a nosotros. O sea, yo estoy en WhatsApp todo el tiempo, yo utilizo Spotify, no utilizo Instagram, sí utilizo mucho Twitter, es Facebook ya poco y nada, en LinkedIn estoy mucho, TikTok ni mamado, me abro una, perdónenme, pero ya no tengo edad, chicos, para meterme en TikTok, porque de verdad, o sea, como diría un viejo jefe argentino, sería un boludo importante si estuviera en TikTok a esta altura. He intentado verlo, pero siento que no conecto con eso, con lo cual digo, bueno, ya no soy generación TikToker. Por ahí mañana me encuentran haciendo videos de TikTok, nunca se sabe. Bueno, evolución digital y de consumos. Todo esto que trato de poner es para poder contextualizar y llegar a lo que quiero llegar en esta charla. Para mí hay como 3 grandes momentos del mundo digital. Lo que fue entre el año 95 y 2008, que uno define como la web 1.0, digo, chicos, teníamos una computadora de escritorio y el que tenía plata se compraba una notebook. O sea, eran pocas las personas. Cuando yo me compré mi primer portátil, que pesaba como 12 kilos, que era una HP, que yo así me quedaba cuando la llevaba de lo que pesaba, esa Internet 1.0 va más o menos del 95 al 2008, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia en el año 2008 con el surgimiento de la web 2.0? Es el surgimiento de esas grandes plataformas. El gran año de grandes cambios, y los invito a todos, si pueden en algún momento, léanse un libro de Thomas Friedman titulado Gracias por llegar tarde. Thomas Friedman es el columnista del New York Times, que escribió un libro donde ustedes se van a encontrar que en el año 2007 se produjeron las mayores revoluciones tecnológicas de lo que va del siglo XXI. No solo surgieron las redes sociales, que es lo que hoy consumimos todos, el genoma humano se terminó de decodificar en el año 2007, por ejemplo. ¿Cuánto costó decodificar el genoma humano? 3.300 millones de dólares. Hoy hacerse un test de genoma humano vale $60, por lo que llama la ley de Moore. O sea, la velocidad de procesamiento, ¿sí? La velocidad de procesamiento se duplica aproximadamente cada año y medio, 2, y eso está permitiendo que muchos productos y servicios se abaraten de manera muy significativa. Y esto es un efecto directo de la tecnología. Por eso también es que nosotros, y es como que nuestros cerebros, no tienen a veces la capacidad de poder generar, procesar y poder asimilar todo lo que hoy la tecnología está haciendo. ¿Por qué? Porque la tecnología está yendo mucho más rápida que nuestra capacidad de adaptación a esas tecnologías. De hecho, cualquiera de ustedes agarra sus teléfonos celulares y estoy seguro que no usamos más del 5, 6 o 7% de la capacidad que tiene un teléfono en materia de funciones, funcionalidades, aplicaciones, etcétera. ¿Por qué? Porque hay unos tipos pensando cosas absolutamente impresionantes, pero que nosotros todavía no vemos ni sabemos siquiera cómo aplicarlas y cómo utilizarlas. Entonces, en el 2007 se produce esa gran renovación tecnológica y a partir del 2008 se acentúa este concepto, que es el usuario como rey de Internet, que es el auge de las redes sociales, ¿sí? Cuando se decían, Obama tiene una cuenta en Twitter, yo también, somos iguales, ¿sí? Ya no había una diferencia. ¿Por qué? Porque todos teníamos la misma voz en una red social. No importante que podía ser el Papa, podía ser Obama o podía ser Lionel Messi, que Juan de los Palotes, abriendo una cuenta, podía plantear sus cosas y tener seguidores, nunca tantos como los famosos, pero estaba en igualdad, o está aún hoy en igualdad de condiciones. Y el otro tema es, bueno, es el capitalismo de plataformas, es el surgimiento del capitalismo de plataformas, que es cuando dije, el nacimiento de Spotify y todos estos sistemas
Netflix, que arranca también en el año, o sea, en 2007 empieza Netflix con su modelo actual, el que derivó en el modelo actual en realidad, empieza también en el año 2007. Y algo que me parece importante, que es el tema del fin de la privacidad. Todos estamos permanentemente diciendo, ¿no? Cuidado con mi privacidad, se metieron con mi privacidad. Muchachos, seamos realistas, no hay más privacidad. Ustedes tienen un teléfono celular, listo, se acabó la privacidad. Si quieren privacidad, destruyan el teléfono celular, múdense de ciudad, no notifiquen dónde están, que igual con el historial que tiene Google van a más o menos sacar la cuenta de por dónde están. O sea, olvídense que existe la privacidad, porque gracias a las redes sociales, o por culpa, depende cómo lo quieran ver, la privacidad ha desaparecido. Toda nuestra información la tiene Google, la tiene Facebook, la tiene Twitter, la tiene TikTok y la tiene Instagram. Es decir, lo que dicen muchos. Les aseguro que las redes sociales saben más que el analista, ¿sí? Y no les cobra. A partir de 2020 se empieza a acentuar el concepto de Internet de las cosas, el auge de las interacciones habladas gracias a los smart speakers que se han ido popularizando, que es cierto que se han detenido un poco, pero también después podemos hablar en alguna pregunta sobre ese tema, y sobre todo el proceso que empieza a desarrollarse con fuerza de la inteligencia artificial. El otro día vi un video, que les recomiendo, lo pueden buscar, donde una computadora de IBM, ¿sí?, debate con un político, con un ser humano, sobre las mejores políticas de educación para niños que van a empezar el jardín de infantes. Entonces es el político que aparece y hace su discurso, y luego una inteligencia artificial, una computadora, con análisis de millones y millones de datos sobre políticas educativas de los Estados Unidos, debate y confronta con el político respecto de cuán viables eran las propuestas que él estaba haciendo y cómo la computadora, la inteligencia artificial, veía el panorama. Es muy impresionante y hasta da miedito, o sea, da miedito que hay una computadora debatiendo con un político. Seguramente el punto es que el político miente y la computadora no. Entonces, tal vez por eso, solamente por eso, la computadora en este caso sea más creíble. Pero es cierto que también tenemos que preguntarnos qué es lo que puede llegar a pasar en el mundo de la radio. Y van a ver que algo con la inteligencia artificial en el mundo de la radio ya está empezando a pasar. Entonces, ¿todo esto está afectando a la radio? Bueno, voy a empezar con lo que ven aquí. Primero, larga vida a la radio, ¿sí? Pero también hay que decir una parte que no hay que omitir. ¿Todos conocen las leches larga vida? Acá también se llaman leches larga vida, o las que son las que no vencen, que duran bastante tiempo. Ah, ok. No, porque allá le llamamos leche larga vida. En Argentina, en Latinoamérica hablamos leche larga vida. O sea, larga vida a la radio. Las leches larga vida duran mucho, pero en algún momento vencen. Y eso es lo que en realidad hay que evitar que le pase a la radio, que simplemente por el hecho de que la radio está muy bien, no perdamos de vista que el riesgo siempre está, ¿sí? Hoy le contaba, no me acuerdo a quién, que acaba de salir un estudio en Argentina sobre el consumo de televisión. ¿Saben cuál es la edad promedio de un televidente en Buenos Aires en este momento de la televisión abierta, lo que sería acá Televisión Española, Telecinco? 68 años. 68, ¿sí? Cuando sumamos la televisión por cable, la televisión de pago, la edad baja, pero tampoco es que baja un montón, está más o menos en los 57, 58. Hoy en Argentina es más joven un oyente de radio que un televidente. Hoy en la Argentina hay más gente, o sea, si miramos la edad promedio de un oyente de AM, de la radio hablada en Argentina, está más o menos en los 52, frente a los 68 de la tele. Entonces ahí es donde digo, larga vida a la radio. Aquí podemos ver que la radio tiene un alcance del 59% de la población en España, del 75% en Colombia, del 79% en un país como Perú, el 73% en Argentina, en México 67,5% y 95% en Chile. Pero igual, yo dije, me suena un poco raro. Verifiqué y en realidad es que Chile solamente toman la ciudad de Santiago, el área, digamos, metropolitana de Santiago, y lo toman además en un target que va de 30 años para arriba. Por eso es que nos da una cifra tan alta. Si tomáramos toda, la cifra obviamente sería más baja. Claro, la radio, ¿qué tiene? Garantiza alcance, ¿sí?
La radio genera fidelidad, la gente es fiel a sus marcas de radio. La radio tiene un modelo de negocio maduro, claro, todos sabemos cómo funciona. Acá el doctor Visiers sabe perfectamente cómo es el negocio de la radio, sabe cómo se venden las cuñas, cómo se pueden organizar desde, no sé, desde la realización de eventos, de foros, etcétera, etcétera. Es decir, la radio tiene un modelo que ya está definido, que funciona bien y que tiene un modelo de ingresos consolidados. ¿Que ha bajado un poco? Bueno, claro, el mercado publicitario global nos está mostrando que la gente invierte cada vez más en digital, la televisión, la radio, los periódicos ni hablemos, digo, o sea, que Dios los tenga en la gloria, los periódicos. Pero en el caso de la radio ha perdido un poco de cuota, pero sigue siendo un modelo saludable. ¿Por qué? Porque finalmente la radio igual tiene una gran ventaja y es su elasticidad, ¿sí? O sea, la elasticidad es cuando las cosas en la radio van muy bien, pues nada, hacemos equipos más grandes, hacemos más programas, porque tenemos más pauta, metemos más columnistas. Cuando los ingresos bajan, gracias al columnista, gracias a tal, y la radio siempre ha podido ir adaptándose a los distintos momentos. Y ahora quiero compartirles sobre esto que hoy se habla. Aquí lo deben conocer la mayoría de ustedes, Juanma Ortega, hombre de la radio de muchos años, que estuvo en su momento en los 40 y bueno, estuvo muchos años en Prisa, hoy no trabaja más, ya se fue a otro grupo y ahora está trabajando de manera independiente. Y en una entrevista que le hice hace poco, estuvimos hablando de todo este fenómeno de la audificación, porque vieron que se ha escrito mucho sobre el concepto de estamos en la segunda edad de oro del audio, estamos en la era de la audificación. Está fenomenal para los artículos, digamos, para publicar sobre este tema, hablar y debatir. Pero también, fíjense, algo que me llamó la atención de lo que dice Juanma Ortega. A ver si lo escuchamos. A ver, creo que tengo que ir a la pantalla. La radio tiene un valor añadido. El audio puede ser cualquier cosa. Audio puede ser, pues mira, mi hijo está encantado y se ríe. Abarca ambas cosas. Entonces, radio es otra cosa. Radio es un valor añadido. Es hola, vengo a contarte algo que he procesado, que para mí es importante, que lo he trabajado y que estoy dispuesto a compartirlo contigo porque quiero ser relevante para ti. Eso va más allá del audio. Audio también es música. Y la música efectivamente tiene su hueco también en la radio, pero ahora ya el consumo de música ha cambiado. Una de las cosas que dice cuando él menciona lo de la aplicación que el hijo utiliza para morirse de risa y él dice, eso también es audio. O sea, yo elegí este fragmento de la entrevista porque, claro, una de las cosas que también está pasando, chicos, con el tema del mundo del podcast, claro, en el mundo del podcast hay 2 millones de podcasts y muchos dicen, no, es que el podcast compite contra la radio. Muchachos, hay algunos podcasts que les digo de verdad, preferiría escuchar una máquina de tirar pedos a escuchar algunos podcasts, porque hay unos podcasts que son impresentables, o sea, hay algunos podcasts que la gente, nada, total, montarse o sea, abrirte una cuenta en Anchor o en alguno de estos servicios para crear audio y ponerte a decir pavadas y después subirles, decir que tú tienes un podcast, bueno, si uno se pone a mirar, posiblemente de esos 2 millones de podcasts, yo me atrevo a decir que mínimamente la mitad, digamos, no sirven para nada y son el equivalente a lo que acaba de contar Juan Manuel. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, y ahí viene para mí la parte importante del rol que tiene la radio, al final de cuentas es que la radio es un producto bien hecho. Es un producto donde hay auténticos profesionales trabajando por hacer algo que cuando tú lo oigas sientas que tiene valor. O sea, que así hables, incluso en una radio, yo soy más de la radio hablada, pero en una radio de entretenimiento, en una radio musical, es tratar de generar tu atención para que estés oyendo y prestándole atención a lo que está pasando en ese momento en vivo. Y esto es un punto que a mí me parece importante y relevante, sobre todo cuando aparecen los que, digamos, más o menos predicen que más o menos el podcast va a acabar con la radio. Es que el podcast no va a acabar con la radio porque es un formato diferente, porque tiene
un estilo de narración totalmente diferente y porque además, y ya lo vamos a ver en un ratito, el podcast es espectacular. Yo soy un consumidor de podcast, seguramente todos ustedes son consumidores de podcast, pero el podcast finalmente es una alternativa que a día de hoy, a diferencia de la radio, es absolutamente un producto segmentado para públicos muy específicos y muy concretos. O sea, es muy difícil pensar, digamos, que un podcast pueda llegar a tener la atención y los millones de oyentes que puede generar una radio. Como me dijo hace poco tiempo una de las personas que entrevisté justamente en uno de los episodios de Mediaventurados, me decía, mira, cuando yo miro igual cuántas personas pueden estar escuchando la radio y el máximo éxito que yo puedo tener en estrategia digital, me dice, estamos hablando de que no es ni el 10% de la cantidad de oyentes que tiene la radio en un solo día. Hace poco se hablaba en Colombia, Spotify, todo el mundo está en Spotify y va a acabar con la radio musical. Chicos, en un solo día, en Colombia, en un solo día, yo tomo la suma de todos los oyentes del mes de Spotify y la radio en Colombia en un solo día tiene aproximadamente un 30% más de lo que Spotify consigue en un mes. Claro, entrar, escuchar una canción e irme para Spotify es un oyente. En la radio no funciona así. En la radio ya sabemos que las mediciones, después podemos hablar de las mediciones si quieren, pero el punto es que la cantidad de gente que todavía está escuchando radio es realmente mucha y no se puede estar hablando de que la radio se muere, ¿sí? Aunque haya menos ingresos ahora que lo que había hace 20 años, aunque haya algo menos de oyentes de lo que había hace 20 años, todavía es demasiado pronto para hablar de que realmente la radio está acabada o que va a venir el podcast o que Spotify se va a quedar. Ojo, si no hacemos nada y nos quedamos todos cómodos, bueno, eso sí corremos el riesgo de que ocurra, pero es cierto que hoy la radio todavía goza de una muy buena salud. Bien, acá yo les quería poner 3 conceptos que me parecen importantes para tener en cuenta de cuáles son los sospechosos que yo llamo, ¿sí? Los sospechosos que sí están generando al menos un warning para la radio, ¿no? O una amenaza por la radio. El primero de ellos, chicos, es la adicción visual. No lo digo yo, lo dice el profesor Pedrero, que está aquí con nosotros, que ha escrito sobre este tema, y es que la atracción que nos genera lo visual, obviamente un videíto de TikTok tiene 15 millones de reproducciones. Bueno, el podcast más escuchado en el mundo no logra esas 15 millones de reproducciones, pero ni a patadas, no hay manera. Entonces, la adicción visual que tenemos todos con nuestras pantallitas sí es, digamos, un sospechoso que le genera una amenaza a la radio. Porque al final la radio es audio, con lo cual estamos hablando de la atención a través de las palabras, de la narración, de la música. Pero, claro, no hay nada más atractivo que un video. O sea, eso es una realidad. Entonces, esa es una. La segunda, obviamente, es el desarrollo de las plataformas. Cuando yo leo que Amazon está diciendo que va a lanzar una radio, ¿sí? Que Spotify puede ser que en un momento empiece a contratar comunicadores y a poner formatos de streaming, esa es otra área para tener en cuenta. Simplemente por una razón, que es que el nivel de precisión de datos, de información y de conocimiento que tienen estas plataformas sobre nosotros es mucho mayor que el de la radio, ¿sí? O sea, la radio conoce a su oyente, bueno, conoce lo que sale de los estudios, de algún estudio de mercado que puede encargar sobre sus audiencias, de un focus group que puede encargar con sus audiencias, pero nunca va a tener esa big data que tiene una plataforma. Y entonces ahí es donde uno dice, ojo, que con el conocimiento que ellos tienen de nosotros pueden empezar a generar un tipo de producto y de contenido con un conocimiento de nuestras vidas que la radio tradicional no tiene, porque el formato de la radio tradicional no permite llegar a ese nivel de conocimiento. Y el tercero, obviamente, la tercera amenaza para la radio es la tendencia a la personalización. Y esto lo hablábamos también anoche con Luis Miguel. Es que mira, nosotros crecimos, muchos de los que estamos acá, crecimos viendo televisión, pero muchos de los que estamos acá dejamos de ver televisión. O sea, para mí hoy ver televisión es casi algo muy parecido a lo de mis hijos. Para mí es Netflix
YouTube, Amazon Prime, HBO, etcétera. O sea, para mí no existe más el uso de ver un canal de televisión, por ejemplo, en Colombia. No, ni sé cuáles son los canales. Sé que el grupo donde trabajo tiene un canal y sé de lo que pasa, pero nunca lo veo. ¿Por qué? Porque mi formato, yo mismo, a mis casi 50 años, me volví una persona que valora más el tema de la personalización. Entonces esta mañana, por el cambio de horario, no podía dormir, a las 4 de la mañana abrí mi Spotify y lo primero que me apareció era una meditación para dormir. Y digo, pero me estaban espiando los tipos, sabían que estaba... Spotify sabe que estoy en España. Hoy llegué, todo lo que estoy abriendo en mi computadora me está advirtiendo Google que tengo que volver a reconfigurar porque dice, usted no está donde está habitualmente. Como estoy en España, entonces a todo lo que entro, Twitter me pidió que vuelva a probar las cookies, o sea, fíjense, tienen absoluto. Entonces, en este momento Twitter no hace falta que ponga nada. Ya saben que estoy en Madrid, saben en qué lugar de Madrid estoy, etc. Entonces, la tendencia a la personalización, las plataformas y la adicción visual son 3 amenazas que enfrenta la radio por cómo nos podemos comportar. Y ahora les voy a pasar este fragmento de video con Mario Pergolini con la gran pregunta, ¿no?, que nos hacemos casi todos. Siempre nos pasa, y yo en los años que llevo de radio, siempre digo, tenemos que hacer un cambio en la radio para captar al público joven, me decía el directivo. No, porque tenemos que captar jóvenes que se conecten con la radio. Muchachos, si, andate al Corte Inglés y decís, buenas, ¿qué tal? ¿Me da una radio? No hay, no se venden. Ya tampoco se venden, ustedes no lo conocieron, chicos, pero hay unas cosas que se llamaban centros musicales, no sé si sabían. Tenían arriba un tocadiscos o pasadiscos, después tenían doble casetera que copiábamos todos los cassettes, comprábamos el cassette de Roxette, poníamos Roxette acá y un cassette virgen TDK, Sony, y copiábamos. Y entre amigos nos pasábamos. Eso era la forma de compartir. Era nuestro iPod, digamos, hace años, y con un boli, para no gastar pilas del Walkman, hacíamos así, para rebobinar, y ya le sabíamos en qué lugar de la cinta más o menos empezaba el tema de moda, porque además, obviamente, no quería en esa época levantar chicas, entonces yo ponía la canción de Roxette justo para el momento, para que llegara a ver si conseguía. Igual nunca tuve suerte, pero yo lo intenté, créanme que lo intentaba. Mario Pergolini, no sé si ustedes lo conocen. Mario Pergolini, ¿ustedes conocen CQC, el programa Caiga Quien Caiga? Lo conocieron. Mario Pergolini es el creador de CQC. O sea, el formato nació en Argentina, se vendió como a 20 países, y él fue el creador. Pero él no solo eso, él fue el conductor de Rock and Pop, el número 1 de la Argentina por más de 10 años, conduciendo su programa de radio en Rock and Pop, que fue un fenómeno social muy potente entre los 80s y los 90s. Y él además tiene un récord que está registrado en el libro Guinness, que es el programa de radio con mayor share de audiencia de la historia. El 78% de la gente que encendía la radio en la tarde escuchaba a este señor. El 78%. O sea, no hay otro caso en la historia de un tipo que generara tanta audiencia como Mario. Hoy Mario es un empresario, tiene compañía tecnológica, y quiero compartirles cuando le pregunté lo que acabo de decirles a ustedes. ¿Cómo hacemos para captar audiencias jóvenes? Esto es lo que dice Mario. Yo creo que conseguir audiencias a través del formato único de radio va a ser muy difícil. Vamos a tener que ver cómo trasladamos esto a otro tipo de interfase. Yo creo que todos estamos muy confundidos. Creo que tampoco ninguno todavía está viendo cuál va a ser eso. Lo intenta Discord, lo intenta... Twitch a veces parece que está haciendo programas de radio, ¿no? Ibai está hablándole a una cámara todo el tiempo y hablando. Bueno, la verdad estás haciendo AM, diría. Pero ninguno de esos chicos lo escucharía en esa interfase. Entonces yo creo que no lo vamos a captar con la radio en sí. Me parece que cada vez se va a segmentar más y que le van a estar soltando. Creo que los que estamos todavía escuchando frecuencias moduladas, sobre todo las temáticas, ¿no? Esas que antes eran radios de estilo, una radio de jazz, una radio de música clásica. Yo creo que esas audiencias se han perdido, que no hay forma de captarlas. Los más jóvenes no los vamos a captar con radio. No va a ser con radio, porque si seguimos pensando en el formato de te presento música que te guste, bueno, la playlist realmente esto ya lo ha solucionado. Hasta hay un montón de páginas que te seleccionan. Poniendo un tema ya te da qué playlist la podés tener. Ver música, ya estamos experimentando que la mayoría de los chicos por debajo de 20 años cuando hacen búsqueda ya no lo hacen en Google, lo hacen en YouTube. O sea, incluso están buscando respuestas con video. Así que no sé cómo la radio va a seguir captando audiencias, pero ya no digo jóvenes o más adultos o adultos grandes.
A pesar de esto, en la pandemia, por ejemplo, los adultos grandes abandonaron un poco la radio en vez de profundizarla. Lo cual también es curioso, porque dicen, mirá, en el momento donde estamos encerrados, que pensábamos que íbamos a estar todos chochos, viendo películas, escuchando radio, música, no nos hemos comportado así. Así que no creo que la radio sea el lugar donde vamos a encontrar los jóvenes. Vamos a tener que buscarlo en otro lado. Muchas de las cosas que hemos aprendido en radio van a funcionar en estos nuevos formatos que estamos buscando. Fíjense que él hace mención a lo de la pandemia. En Argentina se detectó que durante la pandemia, cuando encerraron a la gente, todo el mundo pensó que iba a subir el consumo de radio y sin embargo los estudios de Ibope mostraron lo contrario. O sea, la gente se había ido mucho al formato de plataformas, de streaming, etcétera, pero no tanto a la radio. En el primer momento de la pandemia del encierro se produjo un pico, pero a partir de ese momento empezó a bajar. En Colombia pasó exactamente lo mismo. El estudio de Colombia reveló que durante la pandemia, tras un primer pico, en la segunda oleada, cuando todavía la gente estaba encerrada, que fueron más o menos 4 meses de encierro, la radio había bajado el consumo. Curiosamente, ahora que estamos en periodo electoral, la radio volvió a subir y está en el 75%. Pero durante la pandemia había bajado a una penetración del 69%, es decir, 6 puntos por debajo de las cifras de ahora. Y algo con lo que me quedo, que es la frase final que dice Mario. Claro, ¿vamos a captar nuevos usuarios a través de la radio tradicional, del formato de una frecuencia modulada, del DAB, etcétera? Difícilmente, porque las nuevas audiencias están totalmente digitalizadas y están muy conectadas a sus dispositivos tecnológicos y no al formato de consumo de radio lineal o terrestre como conocemos. Pero él dice algo que es lo que me parece más interesante. Mucho de lo que la radio ha hecho, ¿sí?, es lo que hoy podemos aplicar en las nuevas plataformas. El ejemplo de Ibai Llanos, que te hace un programa de 4 horas, es un tipo sentado hablando. O sea, no hace falta verlo a Ibai, porque ves al tipo sentado hablándole a una cámara, muriéndose de risa. Y sin embargo hay muchísima gente que lo sigue. Y cuando te pones si tú le sacas la imagen de Twitch y lo dejas a Ibai de fondo, es como hacer, como dice Mario Pergolini, macho, es hacer una radio AM histórica, de un tipo hablando y contando cosas a una audiencia. Y él dice otra cosa que no está en esta presentación, que es que dice que igual, cambie lo que cambie, siempre vamos a tener una necesidad, y es esa necesidad de comunicación, y es esa necesidad de escuchar a alguien que nos cuente algo. De la misma manera que surgieron los dispositivos, y fíjense que la industria editorial en el mundo está muy bien. La industria de libros en el mundo, hoy se venden más libros que nunca antes en la historia. Y tenemos dispositivos electrónicos, y tenemos el Kindle, y tenemos el... Sin embargo, hasta los libros impresos se sigue vendiendo. Claro, antes se vendía una tirada, eran 50.000 ejemplares. Bueno, hoy son 5.000 o 7.000. Pero después, cuando te pones a ver la cantidad de gente que está leyendo, cuando dicen que Harry Potter, siendo un libraco así, fue un libro que vendió más de 500 millones de copias en el mundo, y dice, wow, la gente en realidad quiere seguir leyendo. ¿Por qué? Porque las historias son atractivas. Y la radio tiene eso. Mientras lo que cuentes, mientras la historia que le cuentes en la radio a tus oyentes sea atractiva, vas a mantener una audiencia cercana a vos. Quiero contarles rápidamente, hoy se habla mucho de podcast, y ustedes que están haciendo una maestría, les quiero compartir unos datos que me parecen importantes. A ver, ¿por qué quiero hacer hincapié en este tema? No es para demeritar el podcast, ni mucho menos. Es un producto sensacional. Pero también darle el lugar que todavía tiene. O sea, hoy en España hay 1 millón de oyentes de podcast versus 23,4 millones de oyentes de radio. Muchachos, para decir que el podcast amenaza a la radio con 1 millón de oyentes, es como que vaya el Leganés y juegue con 2 jugadores contra el Barcelona. O sea, no, lo siento mucho, pero no hay manera de plantearlo, y ni siquiera hay manera de poder decir, no, es que el podcast en poco tiempo va a terminar con la radio, la gente ya escucha podcast. A ver, hay más personas escuchando podcast, hay cada día más oyentes de podcast, pero a ver, que todavía, digamos, poder anticiparnos a que el podcast realmente es una amenaza para la radio, está, digamos, complicado. En el mundo hay más o menos unas 44, 45 mil radios. Ya en el mundo hoy tenés 2 millones de podcasts, ¿sí? 6 de cada 10 podcasts son 1 o 2 episodios y se acabó. Y este es uno de los problemas que tiene el podcast, porque estás empezando a generar, como la basura espacial, mucho contenido que no sirve para nada, de 1 o 2 episodios,
Y en algún momento tendrá que venir una depuración donde la gente diga, oiga, mire, esta porquería, perdóname, pero lo saco. Y como les dije, creo que la mitad de los podcasts, al menos la mitad de los podcasts, no tienen ni siquiera la mínima calidad para merecer oyentes, ¿no? Hay unos 48 millones de episodios y más de 200.000 podcasts en español. ¿Cuáles son las fortalezas, esencialmente, que hoy tiene el podcast y que creo que sirve para que la radio también vaya viendo? O sea, eso que el podcast va generando, esa novedad, como la radio también, que siempre capitalizó muy bien a sus audiencias, ¿cómo puede sacar? Los oyentes, básicamente, cuando uno le pregunta, ¿por qué escuchás un podcast? Dicen, bueno, una, porque puedo aprender algo nuevo, ¿sí? Dos, porque me entretiene. Podcast de humor, podcast de deportes, de distintos temas, de distintas narrativas, ¿sí? Para informarse y entender. Eso sí pasó mucho en la pandemia. Miren, el podcast más escuchado de la pandemia en América Latina lo hacía el doctor Elmer Huerta. Trabajaba con nosotros en RPP, lo hizo para CNN, que era Coronavirus, mitos y verdades, una cosa así. Ese podcast se escuchaba en todos los países. Eran 5 a 7 minutos diarios, donde él te explicaba las últimas novedades que había con el tema del COVID, cuando salieron las vacunas, etc. Bueno, ese producto, ¿sí? Ese producto de CNN en español tuvo mucho éxito en formato podcast. Pero nuevamente, yo hoy hablo con Elmer, le digo, hey, ¿y sigue tu podcast? Me dijo, no lo escucha nadie. Claro, porque ya pasó el fenómeno. Esas cosas, por ejemplo, les puede pasar al podcast, en cambio a la radio es más difícil que le pase eso. Porque la radio, claro, se va adaptando. Claro, si yo soy un médico que hablo de coronavirus, mañana no me puedo hablar de tragos y cómo preparar un clericó, ¿entendés? O sea, esto no me puede pasar. ¿Qué es lo que hace el podcast? El podcast está muy segmentado, está muy ubicado en un tipo de audiencia, en un tipo de contenido, y a diferencia de la radio sí tiene un margen de maniobra temático más amplio que el que hace un podcast. ¿Por qué la gente escucha? Dice, bueno, ¿cuál es la fortaleza? Lo escucho cuando quiero, y esta es la tendencia que vamos a tener que ver cómo va a ser en la radio, y que elijo los temas de mi interés. Bien, ¿cuál es la debilidad del podcast? Lindísimo. Hay artículos, el diario El País, todos hablan de podcast y podcast y podcast. Muchachos, son difíciles de encontrar. Ayer hablaba con Luis Miguel. A mí a veces me pasa que veo a alguien que recomienda un podcast y me digo, pucha, cuando vaya a casa lo voy a poner en el auto y lo voy a escuchar. Cuando me subí al auto no me acuerdo ni el nombre, ¿sí? Entonces vuelvo a mi casa y ¿qué hago? Me pongo a escuchar o la radio, porque ahora dirijo una radio, me pongo a escuchar nuestra radio, o me pongo a escuchar los podcasts que escucho siempre yo y que están ya en mi cabeza. ¿Que cuántos son? ¿3, 4, 5? No más. No son más que esos. Entonces, son difíciles de encontrar. No generan la misma fidelidad que la radio. Y este es un tema interesante, porque hay quienes dicen, hay unos estudios, ahora hay unos estudios, no sé de dónde salen tantos estudios, Javier, unos estudios que dicen, no, porque el podcast genera, digo, ¿en serio? ¿A quién le preguntaron? O sea, porque a mí, por ejemplo, que hago podcast, a mí nunca me llamaron para encuestarme, nunca. Pero salen unos estudios y dicen, el podcast genera mucha más atención comercial que la radio y la televisión. Yo en serio les digo, y esto hice una apuesta en Perú y acá habría que hacerla un día, Javier, en la COPE. Vos agarrá un día y decí en la COPE, señores, las personas que están escuchando y quieren comprar ahora un 6-pack de cervezas, tienen 50% de descuento si dicen la palabra COPE, la cervecería quiebra. La cervecería se queda sin stock en 5 minutos. Háganlo con un podcast y a ver si consiguen uno que mencione. A lo sumo va a ser uno. Y esto es lo que hay que dimensionar. Sobre todo, chicos, ustedes que están estudiando y que son todos jóvenes. Mirá cómo hablamos ya, son jóvenes, ¿no? Ya, ustedes que están, cuidado con lo que leen y cuidado con el tema de cómo se está mitificando lo que pasa con el podcast. Me encanta, soy fan, yo hago podcast, o sea, yo mismo quiero que esto se desarrolle, me vaya bien y ojalá un día gane plata, ¿sí? Pero la realidad, hay que poner las cosas en su justo término, porque quiero remarcar que el podcast es importantísimo, pero no nos olvidemos, ¿sí?, de que la radio sigue siendo muy poderosa, que hay mucho para hacer, pero que la radio sigue siendo muy poderosa. Y una cosa que es clave también en el podcast, que hoy no te ofrece una interacción directa.
Yo le preguntaba a Francisco Isusquiza cuando la entrevisté, le digo, Machi, ¿cómo haces para la internet? No, que pongo en el grupo en Instagram y todo. Listo, perdón, pero yo en la radio estoy escuchando a Herrera y no me gustó el comentario, puedo llamar a la radio y digo, dígale a Herrera que se vaya un poquitito y puedo dejar el mensaje grabado. Eso que lo podés hacer con la radio, eso todavía en el podcast no pasa. Que sí, que pones el mail, que pones tu Twitter, que pones tu Instagram, pero no hay esa interacción directa que ofrece la radio por el vivo. ¿Qué pasa con el futuro del podcast? A ver, vamos a ver una consolidación de plataformas. Esto quiere decir que cada día va a ser más difícil que nos vaya bien de manera individual o independiente. O sea, tarde o temprano vamos a tener que caer en las redes de un Spotify o de alguno de estos que van a terminar concentrando la mayor parte. Esto va a ser más costoso para lograr alcance. Y como dice una frase que decimos en el campo en Argentina, que el que se quema con leche, cuando ve una vaca, llora, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si nosotros miramos hoy, chicos, lo que está pasando para que vos logres alcances a través de Facebook, a través de Twitter, todo el tiempo que te están diciendo, pone plata, pone plata, pone plata. ¿Qué va a pasar con el podcast? Exactamente lo mismo. O sea, hoy Spotify te abre los brazos abiertos, es el abrazo del oso, ¿sí? Hoy te dice, ven a mi plataforma que te doy Anchor gratis y no sé qué. En algún momento vas a llegar que vas a decir, che, pero yo quiero que mi podcast, que habla sobre la importancia del agua en la navegación, tenga más éxito y tenga más alcance. Entonces Spotify te va a decir, pero claro que sí, compañero, 20 euros para que logres. Esto va a empezar a pasar muy, muy, muy pronto, pero muy pronto. Yo creo que este año vamos a empezar a ver esa tendencia. Es decir, te vas a ir al podcast, pero te vas a encontrar que para poder lograr alcance vas a terminar poniendo plata vos. O sea, ¿quién gana? Spotify. El podcaster no gana nada. Y ahí va a haber una depuración de podcast. El futuro, ¿van a haber mejoras en la interacción? Sin dudas. Hay empresas trabajando hoy en cómo lograr que los podcasts sean más interactivos con la gente. Y obviamente el futuro es que los algoritmos van a estar mucho más optimizados para el audio, que hoy es el gran problema. Hoy el problema que tenemos es que en Google no te lee el audio todavía. Por eso es que los que hacemos podcast tenemos que desgrabar nuestras entrevistas, subirlas para que el texto de los algoritmos de Google sea encontrado. Con lo cual es mucho más trabajo, mucho más curro para nosotros, los que hacemos podcast, lograr eso. Dicen que ya están logrando algunas cosas en ese sentido. Google está trabajando, lo ha logrado en YouTube, pero todavía no en audio, ¿sí? Pero van a utilizar la tecnología de YouTube que te detecta hoy la música para avisarte cuando infringís una norma. Van a empezar a utilizar más o menos esa misma lógica de tecnología para poder que haya algoritmos que detecten de qué estás hablando y cómo van a posicionar tu podcast. Pero para eso todavía, les repito, falta. Bien, ya casi terminando. A ver, la radio reina en el coche. La persona que ven aquí es una ingeniera española que trabajó en Jaguar, en la fábrica de autos de Jaguar, y después trabajó 7 años en Renault de Francia. Ella es la responsable de los equipos de entretenimiento de adentro de los coches. Su especialidad es experiencia de usuarios para vehículos de los equipos de entretenimiento y de audio que tenés en un auto. Entonces, ella trabaja, después de trabajar en estas dos empresas, trabaja en una compañía que se llama Strategy Analytics. Esta es la empresa que hace los estudios de consumo para las automotrices. O sea, esta no trabaja para medios, ni para una radio, ni para un canal de televisión. Esta es la empresa que le hace los estudios a Jaguar, a Renault, a Volkswagen, sobre qué hace una persona cuando se sube al auto. Y ellos hacen un estudio que se hace en Europa, China, Estados Unidos y creo que Reino Unido lo tienen incluido. O sea, lo que es Europa Occidental, Reino Unido, con el tema del Brexit, China y Estados Unidos. Miren lo que me decía cuando le pregunté por el tema de cómo se consume hoy cuando sube una persona al auto. Cuando hemos visto, pues eso, que ahora mismo la radio y el streaming, pues digamos que están separadas 5 puntos, ¿no? 5 puntos porcentuales, cuando por ejemplo el año pasado estaban separadas 15 en Europa. Entonces, cuando hemos visto, esto te estoy hablando de gente que escucha la radio a diario, ¿vale? Entonces, si nos remontamos a hace una década, vamos, casi hace una década, en el 2012, pues más del 70% de la gente escuchaba la radio diariamente y ese porcentaje ahora se ha reducido a casi la mitad, ¿no? O sea, es el 33%.
Y el streaming, pues que eso, pues como te he dicho, está a 5 puntos de diferencia. O sea, el 28% de la gente escucha fuentes de streaming de manera diaria en el coche, ¿no? Diana, pero, a ver, para poner y repetir este dato, hoy se dice que el 33%, ¿sí?, de los conductores está escuchando la radio a través de FM y el 28% de los conductores está escuchando streaming, Sí. lo que no necesariamente significa que esté escuchando radio, o sea, puede estar escuchando Spotify, Apple, puede estar escuchando cualquier cosa. Entonces ahí te pregunto, ustedes si hacen una proyección, ¿cuándo el streaming crees que va a pasar al transistor de radio en un vehículo? En el mundo, ¿sabes? La tendencia es como tú dices. O sea, tú dices, bueno, es que la radio va cayendo en picado y el streaming pues ha caído un poquito, pero menos, ¿no? Pero yo en lugar de verlo como una competición, trataría de verlo como que al final, por el momento, las distintas fuentes tienen su sitio en la radio y tenemos que ayudar a la radio a que encuentre distintas maneras de seguir manteniendo su posición, ¿no? O sea, que vale, que los datos son alarmantes, pero que desde mi punto de vista la radio no está muerta todavía, ¿sabes? O sea, que le queda recorrido y simplemente hay que ayudarle a que se fortalezca y a que fortalezca su posición. O sea, ahora mismo en los tres mercados principales la radio sigue siendo, digamos, la reina del entretenimiento en el coche. Cómo fortalecer esa posición y no solo cómo fortalecerlo para el presente, sino para que tenga protección en un futuro, ¿no? O sea, porque nosotros sabemos también con nuestros datos que la gente, evidentemente, que menos escucha la radio en el coche son los jóvenes, sobre todo los menores de 25 años, ¿no? Entonces necesitamos hacerle un future proof a la radio, o sea, no solo que de aquí a 5 años estemos bien, sino que de aquí a 20 años algo tan bonito como la radio, pues siga estando bien. Bueno, esto, les repito, este estudio lo hacen las automotrices, esto no lo hacen los medios de comunicación. Por lo tanto, es importante que los que fabrican autos están detectando esto y por eso quise hacer en su momento esta entrevista, porque dije, wow, alguien que viene de la industria del automóvil, en realidad, me cuenta eso. Ella me decía al principio de la entrevista que obviamente ella es fanática y admiradora de la radio, pero es verdad que lo que dice, bueno, pero los datos son los datos. O sea, el hecho de que hoy tengamos un 28% ya en Europa Occidental del consumo de audio en un auto por streaming, claro, uno puede decir, puede ser que escuche radio, pero también puede ser que esté escuchando otra cosa. Y el otro elemento que no está en esta parte, la entrevista está disponible en YouTube, está completa, dura más o menos 20 minutos. El otro dato que dice ella, y eso sí es preocupante para nosotros, es que la compañía en el mundo que más dinero está invirtiendo en los automóviles para el entretenimiento se llama Google. Y con el tema, como hoy decía Rafael, los autos conectados, ¿sí?, que ya son una realidad y que en 5 años más ya va a haber un gran porcentaje de autos conectados, lo que ella decía en la entrevista, ella me dice, lo que me preocupa es que para Google la radio es una aplicación en la pantalla. Ya no es, hoy uno se sube al auto y es el equipo de audio. Sí, yo puedo conectar mi teléfono, pero el equipo de audio prioriza la radio. Me dice, Google está desarrollando y diseñando con Google Automotive la nueva consola donde para él la radio es una app más. Entonces te ponen Spotify, Apple y radio. Entonces dijo, ojo, si Google avanza en esa dirección sí puede afectar a la radio porque claro, la gente va a subirse al auto y va a tener múltiples opciones de selección. Por eso, y eso lo advierte alguien que trabaja en la industria automotriz. Bien. Quiero pasarles... ¿Se acabó la batería? A ver, acá les quiero pasar rápidamente y después voy a hacer slide por slide muy rápido lo que creo que son las claves de la radio que viene. Aquí vemos un Tesla, ¿no? Pero cuando miramos que hoy los autos tienen pantallas en lugar de equipos de radio, nos estamos encontrando con una amplitud de ofertas que antes no existía, ¿no? Entonces hoy hay gente que hasta conecta su YouTube y va escuchando un video de YouTube en el auto porque el equipo de sonido permite conectar. Y lo otro obviamente son los smart speakers, que están hoy un poco detenidos en la venta, pero que siguen siendo una alternativa en la que la radio tiene que encontrar un camino que no sea solamente quiero escuchar la radio tal, ¿sí? Entonces,
Claves de la radio que viene. Primero, tecnología. Segundo, la inteligencia artificial se va desarrollando. Ahora van a ver el último video sobre eso. Tercero, los algoritmos son cada vez más relevantes. Cuarto, hay una fragmentación de productos. En la medida que tendemos a buscar más productos personalizados, adaptados a nuestros gustos, significa que los productos que se generan en el futuro, en la radio del futuro, tienen que tener una mayor fragmentación. O sea, la idea de radio generalista, que hoy conocemos y que es muy masiva, bueno, en los próximos años será más pequeña, pero la manera de generar audiencias va a ser fragmentando productos para encontrar otras audiencias que estén conectadas. No pensemos en el transistor, o sea, pensemos que la radio finalmente es formato de audio y ahora vamos a ver de qué más. La personalización, que es lo que acabo de decir, vinculado a la fragmentación de productos, pero hay algo que sí es fundamental, y es que la radio, mientras siga ofreciendo conexión humana, una persona, por más que tengamos inteligencia artificial, por más que yo en casa le digo a Google, dígame cuándo nació tal y me aparezca una voz agradable, no deja de ser una inteligencia artificial la que me está hablando, ¿sí? La radio, la forma, la entonación, la emoción, cómo musicalizás, cómo haces todo eso. O sea, la tecnología va a avanzar mucho, pero mientras la tecnología no identifique nuestras emociones de manera muy clara, va a ser muy difícil o prácticamente imposible que la genere. Por lo tanto, la conexión humana y la conversación, o sea, lo siento mucho, pero estos robotitos que cuidan señores japoneses, a mí me da la sensación de que los señores japoneses se mueren rápidamente porque están con un robotito y no con una persona, ¿sí? O sea, creo que sigue siendo más conveniente una enfermera que los cuide y no un robotito que les hable y les cuente cuentos de Wikipedia o de YouTube. Bien, voy a pasarles rápido, y esto es, digamos, si uno tuviera que tomar apuntes, yo les diría que para mí esta presentación se resume en estas 7 claves para lograr la transformación de la radio. Lo decía Javier al comienzo, ¿no? Conocer a la audiencia, sobre todo a los que no consumen radio. Porque el problema está en que sabemos quién nos está escuchando, más o menos con los estudios, con el EGM, con los focus group, podemos identificar cosas, pero ojo, nos está faltando algo. Hay una audiencia que no está escuchando radio. A ver, ¿qué pasa si empezamos a hurgar e investigar qué pasa con esas personas que no están en la radio? ¿Por qué? ¿Y cómo podemos lograr que esas personas se acerquen? Repito, no nos quedemos solamente pensando en la radio a transistores, ¿sí? O sea, el concepto de radio es mucho más amplio. Número 2, hay que parecerse al público al que queremos dirigirnos. Y parece una boludez lo que digo, pero de verdad, en serio, ¿saben qué? Claro, si yo pongo una radio, ¿no? Y dice que la radio es como tú, o la radio eres tú. Eslogans que se usaron a lo largo de la historia en la radio. Y tengo un señor que dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer esta noche acompañarte con lo mejor de la música de los 80. Y claro que sí. Si pongo un tipo así, ya primero no habla como la gente, ¿sí? Porque la gente no habla así. Hoy le contaba a Luis Miguel y a Juan una pequeña anécdota del otro día. En las elecciones, nosotros tenemos una reportera que está más loca que una cabra, ¿sí? Y la mandamos a cubrir la votación del presidente Iván Duque en la Plaza Bolívar, que el primer voto, cuando se abren las elecciones en Colombia, siempre el primero que vota es el presidente, que pone su voto, da un mensaje al país y se da inaugurado el comicio. Mandamos a Yanelda Jaimes, y Yanelda es tan popular en Colombia que cuando uno llevaba a la conductora, es como decirte llevarte a Carlos Herrera y la llevas a Yanelda, la gente se le tira encima a Yanelda y no algo. O sea, eso nos pasa con Yanelda. Y Yanelda estaba en medio de la cobertura cuando un señor, para protestar en el día de las elecciones con todas las cámaras, se desnudó en la Plaza Bolívar, pidiendo que necesitaba ayuda, que no tenía trabajo, y se desnudó. Yanelda pidió pase a la radio, y claro, cualquier periodista hubiera dicho, bueno, aquí transmitiendo desde la Plaza Bolívar, estamos viendo en este momento a un hombre despojado de sus prendas, desnudándose delante de todas las personas, provocando un escándalo público. Estamos esperando a las autoridades judiciales para que proceda a su detención y debido... Bueno, eso es lo que hubiese hecho un periodista. Ella, le dimos pase, dijo, bueno, la nota de color es que tenemos un tipo que se empelotó acá en la Plaza Bolívar. Dijo se empelotó, ¿sí? Cuando yo la escuché, yo me maté de risa. Claro,
es que si yo voy manejando el auto y veo un tipo que se desnuda en Colombia, no voy a decir se despojó de sus vestimentas. Voy a decir, el tipo se quedó en bolas, se empelotó o lo que sea. Ella lo dijo como lo dijo la gente. Y por eso es que en Colombia la audiencia adora a Yanelda Jaimes. La adora porque para ellos es uno de ellos contándole las noticias en el lenguaje coloquial que utiliza la gente. No es ni ordinaria, no insulta, ni nada por el estilo, pero ella habla como habla el común de la gente. Y me parece que la radio, que a lo largo de los últimos años ha logrado un nivel de profesionalización muy, muy marcado, en parte se volvió casi como en un formato muy determinado, una forma de hablar y de contar, ¿sí? Que está un poco desconectada de la gente y se conecta con ciertas audiencias que les gusta mucho eso. Entonces yo siento que en función de la audiencia que vos tenés, tu radio tiene que tener conductores, locutores, animadores, periodistas que hablen en el mismo lenguaje de la audiencia que vos tenés. Si sos una radio popular, digamos, de lo que llaman en Colombia los estratos bajos 1 y 2, que es la gente más pobre, pues nada, le tenés que pasar la música para esa gente. No le podés poner a Billie Eilish, a un tipo de estrato 1 o 2 que tiene 50 años. ¿Tá? Porque el tipo te va a decir, no sé ni quién es Billie Eilish. Entonces tenés que elegirle la música y los conductores tienen que parecerse en la forma de comunicar a las personas que se dirigen. Tercero, esto es importantísimo. Tenemos que aceptar la adicción visual. Y esto, para todos los de radio, yo sé que es duro. Tomen un ansiolítico después de la sesión, si quieren. Pero, muchachos, hay una realidad. Por alguna razón, a la gente le encanta. Miren, estos chicos que están viendo acá hacen un programa digital. Es un programa de radio. Yo le contaba a Luis Miguel y les he contado. Estos chicos a las 10 de la mañana en Argentina, solo en YouTube tienen 25.000 a 27.000 concurrentes en vivo y en directo viéndolos haciendo su programa de radio. Urbana FM, una radio que nació hace apenas 1 año y medio, tiene una puesta en escena visual que ellos tienen aproximadamente el 15 o 20% de su audiencia que los está viendo por YouTube. ¿Por qué? Porque tienen una realización, pero es radio. Ahí está Hernán Casiari, lo deben conocer. Hernán Casiari está en esa radio, en Urbana, y lo ves al tipo y a la gente le encanta verlo, al gordo sentado ahí, contando sus cuentos en radio, pero a través de YouTube. Anteayer, entrevisté a un humorista de radio para el podcast. Y me dijo una cosa, que cuando él hace las imitaciones del presidente, ellos emiten por YouTube y que en ese momento sube el pico de cantidad de personas conectadas, porque la gente quiere verlo al tipo en un estudio de radio hablando como el presidente, no tiene nada que ver físicamente, pero él tiene que poner las caras del presidente. El presidente argentino da una cara así de medio boludo, porque tiene cara, seamos realistas, yo tengo una cara de boludo el presidente, además lo es, pero la cara la tiene, digo, pues es un desastre de gobernante. No vemos la hora que se termine su mandato. Y el tipo lo imita, y claro, y él hace como la cara del presidente, no tiene nada que ver físicamente, pero a la gente le encanta mirar. Y él me dice, es impresionante, cuando empiezo a hacer el sketch con el conductor de radio, la cantidad de gente que se conecta a YouTube para ver en ese momento la cara. Por lo tanto, tenemos que aceptar la adicción visual. O sea, que tenemos que tener ventanas audiovisuales. Cuarto, importantísimo, hay que cuidar el modelo vigente. O sea, nadie dice que haya que matar la radio, nadie dice que hay que decir ahora la COPE tiene que... No, apagame la FM que vamos todos al streaming. No, muchachos, pues nos fundimos en 2 meses. O sea, eso está claro. El modelo vigente hay que cuidarlo, porque es un modelo, como dije al comienzo, es un modelo maduro, es un modelo que sigue funcionando. Pero, hay que atreverse a hacer pequeños ensayos y pequeñas pruebas concretas. Mario Pergolini, si buscan la entrevista en YouTube, él dice en un momento, mira, en mi empresa tomamos el 10% de todos los que generamos e invertimos en nuevos emprendimientos. Invertimos en nuevas cosas. Hay cosas que funcionan, hay cosas que las probamos, no funcionan, las tiramos y volvemos a empezar con un nuevo proyecto. Él dice, si una empresa de radio no invierte en probar nuevos formatos, sí va a empezar a estar en problemas porque es la radio la que tiene que descubrir su propio futuro. No va a venir un consultor de afuera a decirte cuál es el modelo, aunque hay muchos que lo hacen. Yo no lo hago, pero tengo tarifas preferenciales. Entonces, o sea, no sirve que venga de afuera. Tenés que probar. Bueno, por lo menos vengo de la radio, Javier, por lo menos trabajo en lo mío, no como algunos consultores que ni siquiera pisaron un estudio de radio. Entonces,
Hay que atreverse a lanzar esos formatos rompedores, sobre todo, ¿sabes en qué momento? Probalo a la medianoche, que hay pibes jóvenes despiertos. Hacete una apuesta. ¿Por qué no haces en la COPE a las 12 de la noche una apuesta en Twitch, en Instagram Live y en YouTube? Y le hablas a la gente, haces una transmisión y vas probando y vas viendo, che, a ver cómo midió, cuánta gente entró. Probala 2 meses, no te va. A las 12 de la noche me imagino que la facturación de cualquier radio es, si no es nula, o sea, son 2,50 pesos. Entonces, es un buen momento para probar cosas, para ensayar los fines de semana en los horarios más fríos de la radio, para probar hacer experiencias de combinación totalmente híbridas, digital más radio, digital más radio, digital más radio. Entonces, esto es fundamental para la transformación. El quinto, toca invertir en tecnología. La nueva radio supera el formato de FM y de DAB+, porque es interacción. E invertir en tecnología no quiere decir, y esto pasa en muchas empresas, que es, vamos a contratar 15 ingenieros para ver si descubren, ¿sí? Si descubren una nueva fórmula y le ganamos a Spotify. No, no va por ahí. Toca buscar. Si vas a hacer un desarrollo que te sirve para tu empresa, que te reduce costos, que te optimiza, etcétera, hacelo. Ahora, hoy hay un montón de empresas en el mundo, pequeñas startups que están haciendo cosas que son soluciones para la radio. Y esas empresas de repente vienen y te dicen, che, te voy a cobrar $1.000 por mes o te voy a cobrar 1.500 euros por mes, y ahí de repente puedes conseguir conocimiento de audiencia, puedes conseguir una serie de cosas que las radios tienen que mirar. Y ese es un gran problema, que lo voy a decir y lo digo acá públicamente, y que me escuche quien me escuche, que es que en general la gente que está en la radio no está investigando esto. O sea, yo entiendo que el señor Vicieres está súper ocupado manejando todo un grupo de empresas y trabajando todo el día y corriendo de un lado para el otro como zapallo en carro. Pero si no se hace, o sea, hay que tener gente adentro, 1, 2, 3 personas que estén investigando qué es lo que hay. Que de repente hay una pequeña aplicación que se aplica sobre el streaming que te permite detectar, como hay una compañía sueca que ha hecho un español, que te permite detectar cuándo la gente sube el volumen, cuándo lo baja, cuándo se conecta, cuándo se desconecta. Bueno, mirá, a lo mejor hacer un acuerdo con ellos, te sale poca plata y después de 3 meses obtenés un conocimiento del comportamiento de tu usuario digital que te va a servir para tu producto. Eso hay que hacerlo definitivamente. Punto 6. Hay que hacer foco en la expansión de la marca y no en el formato. Y pongo entre signos de admiración marketing de producto. Yo no sé por qué, después de trabajar, yo trabajé en Radio 10, Radio Continental, Radio Rivadavia, Radio Mitre, Señal Económica, que era Grupo Intereconomía, RPP, Cadena Ser, no sé si voy a trabajar en la COPE, eso lo veremos, y trabajo en RCN, ¿sí? O sea, he trabajado en todas esas radios. Por alguna razón, la radio es enemiga del marketing de sí misma. O sea, es como, digo, porque por ahí, en el caso de la COPE, que tiene que ver con la conferencia episcopal, voto de pobreza, a lo mejor. Entonces no se hace marketing para no parecer, digamos, soberbios. Por ahí es por eso. Pero ¿saben qué? No es la COPE. Son todas las radios manejan muy mal su propio marketing de producto. O sea, no sabemos mostrarle al mundo y contarle al mundo lo buenos que somos en lo que hacemos. No sabemos, somos pésimos, o sea, necesitarían ser más argentinos, o sea que nos vendemos, ¿entendés? Nos vendemos a un valor y a un precio que no tenemos. Eso le falta a la radio. Y creo que cuando hablamos del foco en la expansión de la marca es, la marca COPE, claro, tiene que tener su estrategia de podcast, pero tiene que tener su estrategia audiovisual, ¿sí? En programas específicos, tiene que tener sus eventos, tiene que tener sus foros, tiene que tener, no sé, promover una campaña de Conozca España a través de la COPE y armar una alianza con otras personas, de tal manera que la gente diga, pucha, qué bueno esto, che, estos tipos de la COPE, o sea, voy al Mercadona, levanto un pan de mantequilla y está la COPE ahí abajo. Tenemos que lograr eso. ¿Por qué? Porque si se ponen a ver, chicos, Spotify y Apple es lo que hacen todo día. Se me cortó el audio. Es lo que hacen. O sea, estamos todo el día hablando, sí, porque Spotify y los diarios escriben artículos y notas de Spotify y Apple y no, y qué maravilla, y qué el podcast y no sé qué. Digo, macho, ¿y la radio qué?
Pero eso creo que es un problema nuestro. Yo digo de verdad, yo ahora acabo de empezar hace menos de 2 meses a dirigir una radio y de verdad que uno de mis focos, esta vez sí, me voy a inventar algo para marketear el producto. Me voy a inventar algo de que nuestro programa de la mañana es el mejor programa de Colombia, aunque no lo sea. Pero si no me lo creo, si no me lo creo yo que lo hago, no va a venir otro a decir, a ponerse de pie y aplaudirnos. Entonces, expandir la marca. Y 7, asociarse con nuevos talentos bajo el formato 30-70. Bueno, yo creo que a este chico lo deben conocer, la mayoría de los que están acá, porque creo que salió hasta en la sopa, ¿no? Ya hasta la avena Quaker creo que ya viene con su foto. ¿Por qué hablo del formato 30-70? ¿Saben qué es lo que ha cambiado? Y con esto cierro. Lo que ha cambiado, chicos, es que antes vos hacías un acuerdo con alguien, decías, la radio lleva el 70% y el 30% quedaba para el talento. La nueva metodología es exactamente a la inversa. Eso me lo dice Mario Pergolini en la entrevista. Me dice, yo tengo Vorterix, tengo 150 empleados en mi radio. Cuando llamo a un influencer, me dice, ya, él se queda con el 80% y a mí me da el 20%. Dice, esa ecuación, y Mario Pergolini, que es Mario Pergolini, él dice, tengo que aceptar que pasó. Tengo que aceptar que hoy el público joven, las audiencias y que las marcas van y le dicen al influencer, che, te doy $5.000. Claro, la radio le tiene que pedir 15.000. ¿Por qué? Porque tenés que poner los costos, la estructura, el equipo comercial, la comisión, el costo operativo, el no sé qué, los impuestos. Claro, va una marca, cualquiera, y va y le dice al influencer, hey, promocioname la cerveza tal. Al influencer le da $2.000, logra un alcance descomunal, entonces el tipo dice, no, mira, yo le ofrezco hoy al influencer es, venite conmigo, vos te vas a quedar con el 80% y a mí dame el 20%, pero trabajá conmigo, o sea, permitime que esa marca que está entrando, que ya no quiere entrar conmigo porque te prefiere a vos, bueno, le armamos un paquete más amplio, usamos la radio, usamos nuestras redes sociales, más tu nombre. Esto es lo que hoy cuesta mucho, pero es verdad que hay que ir por este lado. Y acá, última parte, ese soy yo, porque no uso lentes de contacto, igual los veo. Aquí le pregunté algo a Mario Pergolini para cerrar. Mario, ¿qué innovaciones necesitaría en tecnología la radio de hoy que no la están viendo y que vos que tenés compañías tecnológicas sé que estás trabajando en eso? Nosotros estamos trabajando en 2 cosas en este momento. Una es, de alguna forma vamos a tener que darle la opción a la gente que con el mismo contenido hablado puedan escuchar la música que quieran. Que no sea yo el que decida ese tipo de cosas. Creo que vamos a tener que darle cierta autonomía con ciertas cosas que estamos viendo de inteligencia artificial, donde cuando yo disparo el tema que a mí me gusta, en realidad se dispare temas que a la gente le gusta y que no todos escuchen el mismo tema. Y a través de todo eso estamos buscando customizar una experiencia más personal para el usuario que nos escuche o nos esté viendo. Esto estoy haciendo. También he armado casi como que hay que hacerlo o hacerlo, es una parte de lo que ganamos hay que invertirlo en I+D, en investigación y desarrollo. No importa, quedémoselo a un pequeño grupito, tiremos volcando ahí todo el tiempo ideas locas que vamos teniendo, a ver si llegamos a algún lado. Pero estamos viendo que, ¿qué pasa si escuchás una radio con ciertas noticias que te gusten, de todos nuestros medios, sobre todo los que tienen un grupo con muchos medios, ¿no? Si podemos empezar a tomar ciertas cosas y las playlists, bueno, que la música sea seleccionada de otra forma, ¿no? Que cuando se dispara una, se disparen como varias pistas o algo así más o menos, en donde empecemos a tener. ¿Qué pasa si ahora estamos acostumbrados y seguimos haciendo es un vicio que siguen teniendo casi todos los medios, incluso los americanos y europeos, en donde dicen, el tipo habla de la temperatura del lugar donde está y no piensa que se están escuchando, incluso como se sobreimprimen los canales de las capitales y se ven en los interiores de todos los países. Yo quiero que me diga el tránsito, que cuando se dice el tránsito, cada cual escucha el tránsito del lugar a donde va o a donde está, al igual que la temperatura. Él habla justamente del tema de la personalización y esa parte la corté en el final, pero él dice que algunas cosas en su compañía ya están logrando. Por ejemplo, el tema de que la música sea la que le gusta al oyente y no la que elige el operador. Y lo que él decía también, dijo, mira, la gente dice, no, el estado del tránsito en el norte de Madrid, ya, pero ¿y si estoy en el sur de Madrid, cómo me entero? Entonces él dice que él menciona que eso se puede hacer con inteligencia artificial, que es que la inteligencia artificial en la radio, cuando te dé el estado del tránsito, te va a decir en tu auto cómo está el tránsito por donde vos estás circulando, no cómo está el resto de la ciudad. Esas son las cosas de la nueva radio, sin contar obviamente
los call to action que ya hay en Estados Unidos de la radio, digamos, comercial, que cuando escuchás por Alexa van a un corte comercial en la radio, en la transmisión normal, pero como estás escuchando por streaming, te pasan publicidad digital y de repente te dice el anuncio, conozca el nuevo Toyota Prius, que no sé qué, que si por lanzamiento tiene un descuento del 25%. Y la publicidad de radio te pregunta, ¿a usted le gustaría recibir información sobre este tema? Y si vos le decís a la Alexa sí, 5 segundos después te llega una alerta a tu teléfono celular con toda la información del auto que preguntaste. O sea, eso ya lo está haciendo Estados Unidos y ahí es donde está, muchachos, el peligro, que venga un Spotify que con la radio te empiece a generar un tipo de publicidad donde las empresas digan, che, pero yo lo pongo acá, me da el call to action, puedo vender, puedo comercializar, puedo hacer distintas cosas. La radio hoy no lo tiene. Por eso es que la radio en tecnología va a tener que trabajar en tener soluciones de esas características. Muchas gracias.